esta serie de sermones. Recuerden que este año nuestro plan rector tiene que ver sobre alabar a Dios, la importancia de la alabanza conforme a las Escrituras. Y en estos meses, hermanos, estaremos abordando esta pregunta: ¿por qué alabamos a Dios? Y al inicio del año, en el mes de enero, hemos visto muy buenas razones que la Biblia nos enseña para alabar a Dios. Pero el día de hoy, una vez más, contestando esta pregunta, ¿por qué alabamos a Dios?, vamos a ver a través de las Escrituras que nosotros necesitamos alabar a Dios para tener un enfoque correcto de las cosas y de la realidad. Entonces, permítanme, hermanos, en esta mañana ilustrar a través de las Sagradas Escrituras que la alabanza a Dios, que si ustedes y yo alabamos a Dios, esa alabanza nos permitirá ver de manera correcta nuestra realidad, ver de manera correcta lo que Dios está haciendo y está permitiendo. Y aquí pediría a mis hermanas de sector, a mi hermana Mónica, a mi hermana Dulce, porque lo chequé. Vamos a estudiar hoy un salmo que está en la lista de lo que vamos a estudiar en los miércoles. Pero quise hablar, hermanos, a la iglesia porque este salmo en estos días me ha fortalecido mucho. Entonces, cuando nos toque llegar al salmo que vamos a ver, para mis hermanas del sector van a tener que escoger otro para no repetir a nuestros hermanos la enseñanza. Pero quisiera, hermanos, que antes de que le diéramos lectura al texto, me gustaría introducir el tema con una pregunta que probablemente usted la conoce o lo ha visto en algún momento. ¿Conoce sobre las ilusiones ópticas, hermanos? ¿Le han puesto tal vez en WhatsApp o en Facebook una imagen a la que se llama una ilusión óptica? Por ejemplo, si usted ve la imagen que está ahí, pareciera como que si usted quisiera mirar hacia al punto de la imagen, parece que se mueve, pero no es ningún video, ningún GIF, es una imagen que se llama una ilusión óptica. ¿Y qué es una ilusión óptica? Simplemente, hermanos, es la manera en que muchas veces nuestro cerebro interpreta una imagen pensando que es así, pero que realmente no es así. La imagen no tiene movimiento, solo que a veces nuestro cerebro percibe iluminación, contraste, profundidad y trata de dar explicación a lo que está viendo, pero no necesariamente quiere decir que eso es la realidad. Por eso es una ilusión, porque el cerebro interpreta lo que la luz al entrar a los ojos quiere captar, pero no necesariamente esa es la realidad. Por eso se llama ilusión óptica. Para entender un poco mejor este concepto, quiero que presten atención a la imagen que les voy a presentar a continuación, y usted pueda definir lo que le voy a preguntar al mirar la imagen. ¿Ya la vio? Yo quiero que me diga, ¿el gato está subiendo las escaleras o está bajando las escaleras? Observe detenidamente la imagen, porque solamente hay una respuesta correcta. ¿El gato está bajando las escaleras o el gato está subiendo las escaleras? Muy bien, todos dicen que están bajando. ¿De verdad están seguros que el gato está bajando las escaleras? Ya por ahí oigo que están subiendo. Vea bien. Hermana Maguito, ¿me ayuda a apagar las dos luces por un momento para que vean con claridad? Probablemente el reflejo de la luz no permita ayudar a visualizar. Les repito, solamente hay una respuesta correcta. Espero que puedan ver mejor. Una vez más, vamos a hacer este ejercicio. Levanten la mano los que creen que el gato está volando. ¿Qué pasó? No es cierto. Levanten la mano los que creen que el gato está bajando las escaleras. Bajando, solo levanten la mano. Muy bien, hay algunas manos levantadas. Ahora bajen. Suban la mano los que creen que el gato está subiendo las escaleras. Estamos a la mitad. La mitad ve. Probablemente algunos dicen: pastor, no traigo lentes. ¿A poco eso es un gato? Sí, es un gato. Ahora sí, hermana, prenda la luz, por favor. ¿Quieren saber cuál es la respuesta correcta?
¿Quieren saber o lo dejo así? Sí, quieren saber. Bueno, el gato está subiendo respecto a la perspectiva de uno, pero también el gato está bajando de acuerdo a la perspectiva de otros. Es una ilusión óptica. Si usted inicia la visión de la imagen desde la parte baja o inferior, la ilusión lo hará entender que el gato está. Si yo veo desde abajo, el gato está bajando. Pero si yo voy a iniciar el escaneo de la imagen para interpretar desde el punto superior, da la idea de que el gato está subiendo. Simplemente es una imagen donde el enfoque, el contraste y la luz hacen que nuestra mente trate de interpretar. Pero al final, hermanos, dependiendo del lado, de la arista que usted vea la imagen, o el gato sube o el gato baja. No nos podemos confiar muchas veces de la realidad, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Todos tenemos ojos, todos vemos, pero hubo opiniones divididas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Si en algún momento mis ojos, mis oídos, mi sentido o incluso hasta nuestra mente nos puede jugar una mala pasada y no entender lo que está pasando. Para ejemplificar si el gato sube o el gato baja bíblicamente, yo quiero que me acompañen en su Biblia en el Salmo 11, por favor. En el Salmo 11 vamos a encontrar una oración que al final es un cántico. Un cántico que registra y escribe David. Y en este cántico, amados hermanos, el salmista, a través de lo que él está cantando a Dios, al final recuerden, es un canto. El Salmo 11 es un canto compuesto por David o atribuido a David, donde lo que él está cantando a Dios, lo que él está entendiendo de una circunstancia que está enfrentando, le está dando el verdadero enfoque de lo que realmente está pasando. Así que, hermanos, permítanme mostrarles a través de la Escritura que si nosotros alabamos al Señor de la manera que su palabra nos ilustra, esa alabanza nos va a enfocar para ver detenidamente y con claridad qué es lo que está pasando, para que al final nadie tenga la confusión si el gato sube o baja. Nadie esté confundido sobre qué es lo que está pasando en mi vida y a mi alrededor. Todas las cosas tienen un propósito conforme a la sabiduría y a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a leer este salmo, hermanos, que yo he dividido en 3 partes para poder entender la manera en cómo la alabanza ayudó a David a tener un enfoque correcto de la situación que él estaba enfrentando. Por lo tanto, en primer lugar, quiero hablarles de esta parte del salmo donde nos muestra cómo los sentidos nos pueden jugar una mala pasada. Por eso llamo este primer punto ojos, oído y corazón. Desde el verso 1 hasta el verso 3 del Salmo 11, hermanos, el salmista en este canto expresa. ¿Me ayudan a leer, por favor? Si alcanzan a leerlo en la diapositiva, si no en sus Biblias. Dice este salmo: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, para tener una visión correcta de la realidad, hay que tener, hermanos, adiestrados, disciplinados, mente, oído y ojos. Mente, corazón, oídos y ojos, hay que tenerlos adiestrados, no como si fuera un cachorrito, sino entrenados para ver las cosas como realmente son. Y aquí David, antes de todo lo que va a expresar, él sabe que su corazón está en el punto correcto
para poder entender la realidad. Si David o nosotros no tenemos este primer punto, que es el corazón, nuestros sentidos nos van a jugar una mala pasada. Nuestros pensamientos y nuestras emociones nos van a derrumbar y no sabremos qué hacer. Y la base, hermanos, para que las cosas en nuestro alrededor no se conviertan en una ilusión que al final puede convertirse en una desilusión, es tener el corazón en enfoque. ¿Y cómo David lo tiene? Dice: en Jehová he confiado. Él entiende que si su corazón no tiene fe, pero no solamente tener fe por fe o fe en las cosas, fe en alguien, y ese es Dios. Tengo fe en el Señor, tengo fe en Jehová, en Él estoy confiando. Si nosotros, hermanos, a través de la fe, de lo que hemos leído y conocido a través de la palabra del Señor, entendemos que Él es Dios, entonces lo que vea, lo que oiga, lo que sienta y lo que piense se tienen que alinear a quien yo he creído. Pero si yo no estoy seguro de esa fe y todavía mi corazón duda, titubea, piensa en que tal vez Dios no oye, no sabe, no piensa, no hace, seguirás cayendo en las ilusiones de la realidad. Pero el salmista lo deja muy claro: en el Señor he confiado. Él tiene seguro en esta declaración, diciéndose a sí mismo en una base o en un piso o en una roca firme en la cual él se encuentra en cualquier circunstancia: confío en Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente pueden decir en la vida, en las circunstancias, en las pruebas: yo estoy confiando en Dios? Bueno, podemos decir amén, pero es en las pruebas donde realmente se va a demostrar si estamos confiando en Él o no. Pero en este cántico David expresa que mi confianza la pongo en el Señor, corazón. Pero ahora vamos a prestar atención en esta parte del Salmo que nos habla de un primer sentido, que es el sentido del oído. ¿Cómo entendemos, hermanos, cómo el salmista expresa esto? Porque una vez que él declara: en Jehová he confiado, él expresa esta pregunta como que le está respondiendo a la gente, a las personas que están a su alrededor, probablemente familia, amigos, personas cercanas a él, y él les expresa en este cántico: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Muchas veces, hermanos, en los problemas no solamente vamos a oír la voz de nuestra conciencia o de nuestro interior, también oímos las voces que hay de las personas que hay a nuestro alrededor. Y sí o no, hermanos, todos opinan, todos dicen: no es que pasa esto, es que hace esto, no es que yo hubiera hecho, y hay tantas opiniones alrededor que no solamente lo que hay dentro de nuestro corazón nos puede turbar, sino también las voces a nuestro alrededor, y no sabemos qué hacer. Y ese es un problema, hermanos, en nuestro cerebro. Tiene tanta información que tanta información al final nuestro cerebro no puede ser capaz de tomar la decisión cuál es la mejor decisión. ¿Se ha encontrado en una circunstancia así, hermanos? Cuando hay tantas voces. Pero el problema, hermanos, no es la cantidad de voces, sino el sentido de esas palabras. Porque David está dando a entender que hay gente a su alrededor que le está dando una opción para que él pueda salir o resolver el problema. ¿Y cuál creen que es esa opción que le están dando? De acuerdo una vez más a la pregunta: ¿cómo dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Permítanme decirlo en otras palabras: patitas, ¿para qué las quiero? ¿Por qué un ave huiría a lo alto de un monte? Por supervivencia. Es por instinto. Sabe que su depredador probablemente no pueda llegar ahí y ahí se va a encontrar seguro. Pero al final el ave no hace un planteamiento lógico racional pensando: voy a subir a una velocidad de 30 kilómetros, el que está ahí no va a poder alcanzarme. No está pensando de manera lógica. Un ave piensa de manera instintiva.
Entonces estas personas piensan y le dicen a David que la mejor manera de resolver un problema es actuar instintivamente. Huye, es el consejo que le están dando. Escapa por tu vida. ¿Por qué te quedas aquí? Huye a donde no te puedan alcanzar. Vete lo más lejos. Probablemente era cuando Saúl empezaba a perseguir a David y tal vez ciertos comentarios llegaban a David. Sería la única manera de guardar su vida del peligro. Huye. Y al final, hermanos, esas voces que están llegando al corazón de David, que están llegando al oído de David, son voces, son opiniones de gente que no tiene confianza en Dios. Huye. Guíate por el instinto. Pero David, en su pregunta, que es una respuesta a las opiniones de esa gente, David prácticamente dice: ¿cómo he de huir? ¿Por qué tendría que huir? ¿Por qué tendría que hacer esto si se supone que yo estoy confiando en el Señor? Entonces, hermanos, David, sus oídos para entender la realidad están alineados en su fe, en la confianza a Dios. Si nosotros, mis amados hermanos, no aprendemos a las voces en nuestro corazón o como las opiniones alrededor, que probablemente es de gente que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios, que no sabe lo que es confiar en el Señor, y hacemos caso a esas voces, entonces ¿cómo decir que estoy confiando en Dios? Estoy creyéndole más a lo que el hombre dice o a lo que el instinto dice. Pero mis amados hermanos, la fe no se basa en instinto, la fe se basa en el poder de Dios. Y David está seguro en ello. ¿Cómo he de huir? Ahora, es sorprendente porque para David en ese momento la opción no era huir. Porque no solamente David tenía muy bien preparados los oídos para entender la realidad, también tenía preparada la vista, los ojos. Porque había algo que David miraba que los opinólogos de alrededor no lo hacían. ¿Cómo sé esto? Miremos el verso 2. Si ustedes dicen que yo huya cual ave al monte, en el verso 2 David le responde: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Ellos no ven algo que David sí ve: los enemigos ocultos. David dice: por más que yo huya como una ave, esos quienes me quieren destruir, ahí van a ir por mí. Ahí me va a alcanzar la calamidad. El corazón de ellos está preparado tal cual saetas. Por más de que un ave vuele, la persona que está adiestrada para tirar sabrá en qué punto tirar la flecha y herir a esa ave. Y por más que huía rápidamente, el ave muere, puede ser cazada. Hay un mayor peligro en huir que quedarse quieta. Miren cómo David mira su entorno. Yo puedo huir, yo puedo hacer eso, lo que mi instinto, lo que la gente dice. Pero hay cosas que ustedes no entienden. La fuerza del enemigo, la fuerza del problema es real, que no basta huir. Hay cosas, hermanos, que debemos entender en nuestra realidad. Hay cosas que no basta huir solamente o hacer lo que la gente dice o cuestiona, más si no tienen confianza en Dios. ¿Por qué? Porque por más que vayas te va a alcanzar. Miren a Jonás. Cuando no quiso obedecer, pensó que allá no estaría la presencia de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mandar una pequeña tormenta a esa embarcación y todos los hombres tuvieron miedo. Hasta ahí lo alcanzó el Señor. Hasta ahí lo llamó, hasta que lo arrojan de aquella navegación. Y Dios tenía preparado un gran pez para él. Así que huir nunca será la opción. Nunca será la opción. No se está dejando engañar por lo que oye o por lo que ve. Pero el verso 3, amados hermanos, nos muestra lo que puede ser la gravedad de la realidad y de la situación para David con este canto. ¿Me ayudan a leer el verso 3, por favor? Si fueren.
En la Nueva Traducción Viviente dice este verso: cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué está expresando David en este cántico? Huir no es la mejor opción. Actuar instintivamente como alguien que dice creer pero no confía en Dios no es la mejor opción. Si yo me fuera, hasta donde fuera, el problema va a seguir, no se va a resolver. Y por más de que yo busque la justicia o la ayuda en otras personas, la ley, la justicia de las personas no la hay, se desmorona, tuerce. Aparentemente todo estaba en contra del salmista. ¿Qué salida hay? ¿Qué puede hacer el justo cuando su enemigo está insistivo en destruirle? Y por más que él busque ayuda en las personas y en la gente, no lo va a encontrar. ¿Qué se puede hacer? Y nos hemos encontrado en algún momento de la vida así, mis amados hermanos. Cuando los recursos son limitados, cuando las personas dicen y no hacen absolutamente nada o no pueden ayudarnos. La justicia, el derecho está corrompido. ¿Qué puedo hacer? Te digo algo. Eso también es una ilusión. Por eso David tenía bien entrenado su corazón en la fe en Dios. Porque lo que para la mente probablemente o aparentemente es algo imposible, a través de la fe, David sabía que solamente en Dios está la respuesta. Y ese es el segundo punto o la segunda división de este salmo. La primera división nos presenta el panorama del problema, cómo la mente, el oído y los ojos pudieron haber jugado una mala pasada para David, pero él tiene una base: estoy confiando en Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo la fe en Dios será la única respuesta a su circunstancia? Lea conmigo ahora versos 4 y 5. Dice David: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Qué tremenda declaración de David en este salmo, en este cántico, que a pesar de la circunstancia tan difícil y parece imposible de resolver para él, el cántico se dirige ahora a Dios. Porque, hermanos, nuestra alabanza no es para nosotros, la alabanza es para Él y nos dirige a Él. Y Él entiende la realidad, que Dios es la única respuesta. Me gustaría señalar en esta segunda división 2 puntos. Y la primera es que en este cántico David está expresando su confianza en la presencia y autoridad de Dios. Repito, él está confiando en Dios. El verso 4 inicia diciendo: Jehová está en su santo templo. Y es, hermanos, necesario, aunque es un pequeño detalle, observarlo. Porque el verbo que se ha traducido como el verbo ser o estar, ¿en qué tiempo se encuentra, hermanos? ¿Pasado, presente o futuro? A ver, recordemos nuestras clases de español y gramática de primaria. Está en presente. Jehová estuvo en su santo templo, estará en su santo templo. Esa no es la declaración del cántico de David. La declaración de David es reconociendo la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Él está ahí en su santo templo. Tal vez él tiene que huir, alejarse de su ciudad amada, que es Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios. Pero él sabía con todo el corazón que ahí está Dios con su pueblo. Por eso tenía confianza. Por eso no dejaba que la realidad le jugara una ilusión que lo llevara al fracaso o a la derrota o a la desilusión. Él estaba confiando en el Dios que está, pero también en el Dios que lo sabe todo.
Sus ojos lo ven todo, sus párpados examinan. Ahora, esto no quiere decir que Dios tenga forma humana y que tiene boca y que tiene ojos y párpados. Es literatura, es poesía, es lírica, es canto. Es una forma de expresar. Dios sabe lo que estoy pasando. Dios ve lo que estoy enfrentando. Dios conoce absolutamente todo. Y en Él estoy confiando. Mis amados hermanos, si nosotros en algún momento olvidamos quién es Dios, recordemos, Él está ahí y lo ve y lo sabe y lo conoce todo. Todo lo que pasas, todo lo que enfrentas, todo lo que sientes, todo lo que te hacen, todo lo que enfrentas, Dios lo conoce todo. Y el salmista está seguro y en su canto lo expresa. Él está en su templo. Porque si mi canto fuera, Él estuvo, ay, a ver cuándo volverá a estar. Y si el canto fuera, Jehová estará, ay, a ver si no se le hace demasiado tarde. Pero en su canto es, Jehová está. Y lo ve todo, lo conoce todo. Entonces eso le da seguridad. Pero no solamente David está enfocado en la presencia de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, también en este canto expresa la autoridad de Dios. Porque la segunda frase, Jehová tiene en el cielo su, cuando en los salmos y en la Biblia, principalmente en los salmos, en los cantos encontramos este concepto de trono. Nos habla de un rey que está sentado con el control, con el poder, con la autoridad, dispuesto para hacer justicia, levantándose de su trono para mandar lo que se tiene que hacer. Aquel que es fuerte y poderoso ante cualquier circunstancia. Y eso en el cántico David lo expresa. No solamente es el problema que me agobia, sé que Dios lo sabe y que Él está ahí y que Él tiene autoridad, el poder y el control de todas las cosas. Porque si Dios no estuviera en el trono, habría un caos en todo. Pero para David no hay un caos. Para David hay un rey que está sentado, mirando, sabiendo y gobernando. Y el trono de Dios, hermanos, no se limita a una persona o a un lugar. Porque la expresión donde Él alaba a Dios que está sentado en su trono, lo marca como algo todavía mucho más allá de lo que es un espacio geográfico. ¿En dónde está su trono? ¿En dónde está el trono de acuerdo a este canto, hermanos? ¿Qué quiere decir la literatura hebrea con que su trono está en el cielo? Mis amados hermanos, que Dios está por encima de todo lo que ha creado. Él está ahí. A veces nosotros vemos un Dios diminuto porque nuestros problemas parecen ser más grandes. Pero nuestro Dios es mucho más grande que este planeta Tierra, es mucho más grande que la galaxia, es mucho más grande que el universo. Su trono está en el cielo, Él está sentado en su trono. Porque Él es dueño de todo, gobierna todo, controla todo, tiene autoridad sobre todo. Y David en su canto lo entiende. No son los que me persiguen los que tienen control de mi vida. No son las circunstancias las que marcan o remarcan lo que soy yo. Es Dios sentado en su trono, teniendo control absoluto de todo. Y eso le da confianza en el Señor. El Dios que es la respuesta y lo entiende porque está, porque sabe y porque tiene el poder. Pero también en este cántico David no solamente alaba la omnisciencia, la omnipresencia y omnipotencia de Dios, también en segundo lugar, él alaba y reconoce en este cántico, en su problema, la soberanía, la sabiduría y la voluntad de Dios. Y creo, mis amados hermanos, que a veces podemos darnos topes con este punto. Pareciera como una escalerita que yo confío en Dios, sé que Él lo sabe, sé que Él lo puede. Pero subir a la siguiente escalera de fe,
que es reconocer la sabiduría y la voluntad de Dios y su soberanía, a mucho nos puede costar. Pero por eso es bueno alabar a Dios, porque es a decirle a nuestra mente y a nuestro corazón: no te fijes en cosas ilusorias, no te fijes en cosas que pueden engañar tu ojo, tu oído y tu mente y tu corazón. Fíjate en Dios, el Dios que es soberano. ¿Y saben cómo David expresa en su canto la voluntad, la sabiduría y la soberanía de Dios? Lea fuerte, por favor, la primera línea del verso 5. Una vez más la primera línea. 1, 2, 3. Quiero que le diga al hermano o a la hermana, si es su familia el que tiene un lado, que le diga esta verdad. ¿Qué es lo que Dios hace? Jehová prueba al justo. Dígale a su hermano, dígale a su hermano. Hermano, quiero que entiendas: Jehová prueba al justo. Esto es parte de un cántico. David expresando su fe, hablando a su corazón. Tal vez mis ojos ven la magnitud del problema, mi instinto me dice huir, no sé lo que voy a hacer, no hay salida, no hay derecho para el justo. Pero aún así, toda esta calamidad, toda esta situación de peligro, toda esta circunstancia que me hace sentir agobiado, es Dios sentado en su trono, gobernando todo, que está probando al justo. Y eso, hermanos, lo debemos de entender. ¿Por qué? Porque a veces cuando pasan cosas malas o negativas en nuestra vida, muchas veces nuestra lógica nos quiere hacer creer, pensar: qué mala suerte tuve. O también nuestra mente nos quiere hacer pensar que estamos en una mala rachita. O parece que o Dios está muy enojado conmigo, o los dioses del destino me odian, porque hay personas que piensan así, que no pueden encontrar un propósito a las pruebas, porque nuestra mente no quiere sufrir, no quiere el dolor, lo vemos como algo negativo y pensamos que no es necesario. Lo bueno es no tener problemas, lo malo es tenerlos. Y nuestra mente le cuesta entenderlo. Pero el salmista en su alabanza no solamente entiende al Dios que gobierna con autoridad, sino al Dios que es soberano, que obra en el corazón de sus hijos, probándolos. La pregunta es: pastor, ¿por qué Dios nos prueba? ¿Por qué Dios prueba al justo? ¿Por qué Dios quiere hacer esto, mis amados hermanos? Y hay varias respuestas que yo pudiera darle a través de las escrituras, pero permítanme leerles solo algunas que entiendo que la Biblia me enseña por qué Dios nos prueba. Y en primer lugar, para fortalecer nuestra fe y confianza en Él. Es que yo ya creía, pero tú siempre piensas que es suficiente, pero para Dios no lo es. Dios nos prueba para que nuestra fe, confianza y dependencia en Él se fortalezca. También Dios nos va a probar para formar nuestro carácter, para ver realmente de qué somos, y realmente somos hijos de Dios guiados por su Santo Espíritu, y en nosotros se refleja el carácter de Cristo. Porque a veces, hermanos, nosotros no lo vemos, porque así es el pecado, nos enciega, nos engaña, y creemos que estamos bien delante del Señor. Y se da cuenta que este árbol está dando malos frutos porque no está dando el fruto del Espíritu. Dios tiene que permitir la prueba en aquellos que ama y ha salvado, para que el fruto del Espíritu se evidencie como la obra de que somos hijos de Dios y que Dios está mirando a su Hijo en nosotros. Y la prueba será el proceso purificador. Será el proceso donde aquellas cosas que a Dios no le agrada, porque Él nos salvó y nos forma para la imagen de su santidad, se ha cambiado y podemos darle mayor gloria y honra a Él. Por eso a veces nos tendrá que probar, para que esa impaciencia, ese mal carácter, esos celos, esa desesperación o cualquier clase que sea de las obras de la carne que están en nosotros puedan ser quitadas y transformadas por el Espíritu Santo. Y les digo algo: solo la prueba lo puede hacer. No hay otra escuela, hermanos.
Ojalá hubiera una universidad y ojalá fuera pública para no gastar tanto. Escuela de cambio de temperamento. Si usted es una mala persona, aquí saldrá una buena persona. Yo creo que estaría llena la escuela. Pero al ver los graduados de la primera generación, queda vacía otra vez la escuela. No, hombre, no sirve para nada. Porque una escuela, una universidad, un librito de autoayuda allá afuera, los consejos de allá no pueden cambiar el corazón humano. Solo el Evangelio y la obra del Espíritu Santo, si obedecemos a la voz del Espíritu de Dios, trae esa transformación que Dios anhela, hermanos. ¿Y saben por qué, hermanos? Dios está tan interesado en probarnos y cambiar nuestro carácter. Porque ¿qué tal si, hermanos, batallamos con la mentira? Dios va a obrar una prueba para cambiar eso, para que el día que Él venga o muramos, recordemos lo que dice Apocalipsis: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Tú no entendiste en ese momento el dolor de la prueba, pero Dios estaba enseñándote a que eso cambiara de tu corazón. Lo puedo dar ejemplos de toda esa lista, mis amados hermanos, pero para eso es la prueba. Fortalecer, cambiar, formar nuestro carácter. Pero también, hermanos, Dios nos prueba, de acuerdo a la Biblia, porque Dios quiere mostrar su poderío al mundo. Y lo quiere hacer a través de ti, a través de tu vida, a través de tu familia, a través de la circunstancia. ¿No le dijo el Señor Jesús a un hombre que estaba enfermo por muchos años? Esto es para mostrar el poder del Señor. Pero 18 años enfermos, pero esto es para mostrar. Al final nos damos cuenta que los 18 años eran necesarios en una enfermedad. Los años de la prueba, del desgaste, la dificultad, eran necesarios para que otros vieran que Dios es real y que Jesús es el Señor. Las pruebas son necesarias porque es la manera en que Dios muestra su poderío. Ya lo mostró con la creación. Pero recuerden, mis amados hermanos, Dios sigue hablando al hombre. Él nunca se ha quedado callado. Y si Él quiere hablar a tu familia, Él si quiere hablar a tu colonia, Él si quiere hablar a tu generación y va a usar tu vida a través de esa prueba, deja que Dios hable, porque Dios quiere mostrar su poderío a través de tu vida, a través de nuestra vida. Como también Dios nos prueba y prueba al justo para mostrar sus propósitos. ¿Quién es Él? Justo, santo, bueno, misericordioso, fiel. Y se necesita que seamos probados. Tal vez nos duela. Piensen en el caso de Job. Dios permitió que Satanás pudiera, ese pensamiento que tenía Satanás: si se le acaba todo, te va a maldecir, y si pierde la salud, te va a negar. Y Dios le dijo: anda adelante, no te doy permiso que quites su vida. Job en ese proceso estuvo preguntándose por qué lo que le había pasado, pero al final Job tiene un encuentro con Dios y entiende que su prueba, que su calamidad sirvió para los propósitos de Dios. ¿Y cuáles fueron los propósitos de Dios ante la pérdida económica, ante la pérdida de sus hijos, ante la pérdida de la salud? Para que por la posteridad y todas las generaciones entendamos que Dios es Señor sobre todo y que Dios prueba al justo. Y nos va a probar también a nosotros. Por esas razones, hermanos, el salmista en su canto entiende: esto es una prueba de Dios, porque Dios prueba al justo. Ya no está viendo al malvado escondido con saeta y arco, porque eso es lo que la gente ve. No, es que el diablo te está atacando. No, te están haciendo brujería. Y no me burlo de eso, hermanos, porque sé que existe, es real. Pero mis amados hermanos, si Dios permite eso para mostrar su poderío, su soberanía, su gobierno, sus propósitos, el Señor lo va a permitir y va a suceder. Pero no para exaltar el reino de las tinieblas, sino para que sea exaltado el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Dios muestre su poderío sobre cualquier circunstancia y sus propósitos. Así que David no está viendo al malo. En su canto él ve al Dios que prueba, y que su prueba es sabia, es justa, es verdadera y es necesaria. Pero al mismo tiempo
que ve la voluntad de Dios probando al justo. La parte final del verso 5 dice: pero al malo y al que ama la violencia, su alma los... Porque la tercera parte tiene que ver con la respuesta de Dios, que es su justicia. Mis amados hermanos, no es de que Dios le dijo al malo: quiero que vayas y persigas a David. Dios nunca va a actuar para que la gente peque. Simplemente Dios, que es un creador y ha dado libre decisión a cada una de las personas, permite que esas malas personas actúen conforme a sus malos corazones para probar al justo y mostrar su poderío y sus propósitos y hacer la obra que Él quiere en el corazón de quien Él prueba. Pero simplemente son instrumentos o medios. Así nos lo enseña la Biblia. Nos lo enseña con el faraón, con un corazón endurecido. Todo ese endurecimiento sirvió para los propósitos de Dios. Nos lo muestra, mis amados hermanos, con Judas, que él, su propia ambición lo llevó a entregar a Cristo. No es que Dios dijo: tú vas a hacer esto. No, Dios ya sabía que eso iban a hacer y lo permitió para que pueda existir la prueba, y a través de la prueba la obra que Él quiere hacer en el justo. Y David entiende: si Dios prueba al justo, no es porque Dios esté tratándome de destruir, sino que Dios ha permitido que el malo y perverso actúe en la prueba que es necesaria para mi vida. Pero al final Dios aborrece al malo y al perverso. Eso quiere decir, hermanos, que Dios no va a dejar sin castigo a nadie, y que Dios va a hacer justicia ante todo. Solamente los que confían saben que lo único que necesitamos es esperar en su justicia. Esperar. Porque nuestra justicia jamás puede ser comparable a la justicia de Dios. Somos seres limitados, imperfectos, con falta de sabiduría. Él no. Por eso su justicia es mucho mejor. Y termino con esa tercera parte. El resultado final que nos muestra el salmista en su cántico. Lean conmigo el verso 6 y 7, por favor. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mire cómo se invierten los papeles. Al principio en su cántico nos muestra que el malvado le avienta saetas, está oculto para acecharlo y destruirlo. Pero como él ha decidido confiar en Dios, entender la prueba como la manera en que Dios prueba al justo y está formando su carácter y su corazón hacia él, ahora, ¿quién es el que lanza a quién? ¿Quién es el que obra contra quién? Ahora es Dios. Y mis amados hermanos, si a él le aventaban saetas, miren lo que hace Dios. Recuerden, es una manera figurada, es poesía. No crean que del cielo Dios desde su trono avienta bolas de fuego. No, es una manera para expresar la intensidad de la justicia de Dios. Fuego, azufre, viento abrasador. ¿Usted vio las noticias ahora en enero de los incendios en California? Cómo el fuego se propagó tan rápidamente y el viento ayuda a que el fuego crezca aún más. Imagina esta escena: viento abrasador, fuego, azufre, calamidad. Hermanos, ¿quién puede detener esa furia, esa justicia? No hay nada. Hermanos, la justicia del hombre no es comparable con la justicia de Dios. Y el salmista lo entiende en este salmo. Mira al Dios que hace justicia, porque ama justicia, porque Él es justo. Y lo que en la mente, los sentidos, el corazón, sin confianza en Dios, nos hace pensar que nuestro enemigo o el problema es tan grande, la fe en Dios, quién es Él, lo que hace, nos permite ver que es Dios el que es grande y su justicia más grande que cualquier circunstancia.
simplemente le cambió el enfoque. No era mirar que el gato bajaba, era que subía. No era ver que era la magnitud del problema o de los enemigos o de las circunstancias. El canto ayudó a David a ver la magnitud de quién es Dios y lo que Él hace. Al final, mis amados hermanos, al malo, calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. ¿Y al justo? ¿Y al justo? ¿Al que ha sido probado? ¿Al cual Dios está interesado en que sea un digno representante de Él? ¿Qué hace Dios con el justo? ¿Cuál es el resultado del justo? Dice el salmista en su canto: mirará su rostro. ¿Qué quiere decir? Que se va a morir y va a ver a Dios. No, eso no dice el texto. Recuerden, hermanos, es literatura poética. Mirar el rostro de Dios en la literatura sapiensal en la Biblia es una manera figurada de decir: tendrá el favor de Dios, conocerá a Dios de mejor manera. No es de que murió y ya está en la presencia de Dios, no. Se dan cuenta que no habla de muerte, no habla de final, porque nuestros sentidos nos pueden hacer ver en los problemas: este es el fin, está todo acabado, ya no hay respuesta, no hay resultado. No, hombre, Dios al que prueba le mostrará su rostro, lo conocerá de mejor manera, porque al final, hermanos, lo que Dios desea en las pruebas no es eso que necesitamos y que le pedimos a Dios. Lo que Dios espera en las pruebas es que lo podamos conocer más a Él. Y después viene la respuesta al problema. Lo más importante es conocerlo a Él. Job, que fue probado, si estuviera Job predicándonos aquí, nos sorprendería a todos el corazón al oír las últimas palabras registradas de Job en su libro, Job 42, verso 5, diciendo: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te conozco de mejor manera. Tuvo un encuentro con Dios en ese proceso. Él cuestionó a Dios. ¿Quién era Dios para bajar y dialogar con un hombre? Pero Dios lo hizo. Quiso llevar a Job no a destruirlo, sino que entendiera: es el Dios soberano, control de todo. No hay ninguna fuerza mayor que Dios. Y aún así Dios, al decidir probarlo, le estaba mostrando su gloria, su presencia, su poder. Y para Job eso fue más que suficiente. Antes oía, sabía de Dios esto, pero ahora te conozco mejor. Ahora te conozco más. Ahora veo tu rostro. Y mis amados hermanos, ese es el propósito de las pruebas. Y la alabanza nos ayuda a entender que lo más importante en estos momentos es conocerlo a Él. Yo quisiera, hermanos, concluir en esta mañana, tarde ya, mencionándoles que la realidad no es lo que ven tus ojos, o tu instinto, o tu miedo, o lo que la gente dice respecto a lo que estás enfrentando. La realidad es que Dios está en control de todas las cosas, de cualquier circunstancia. Que en su soberanía simplemente Dios ha decidido probar nuestra vida y nuestro corazón, porque Él prueba al justo y que Él hace justicia y la respuesta está en Él. Y al final, mis amados hermanos, de la prueba nos daremos cuenta que la sentencia de Dios siempre es favorable para sus hijos, para los justos. No hay nada que se le escape al Señor, porque Él hace las obras. Él es sabio, Él es soberano. ¿Quién puede enseñar al Señor? ¿Quién puede decirle cómo debe de hacer las cosas? ¿Quién puede pararse delante de Dios? Mejor digámosle: Señor, examina mi corazón, pruébame, te he de conocer, porque el resultado final es mucho mejor. ¿Cuántos creen, hermanos,
que cantar de esta manera nos ayuda a tener un enfoque claro de nuestra realidad. Por eso David lo hizo un canto y una oración, para que cada momento que Israel enfrentara una prueba, recordara, él también lo pasó, el dulce cantor de Israel. Y antes de que se dejara llevar por su corazón o sus emociones o su instinto, ese canto los hacía ver la realidad, al Dios que está por encima de todos, que controla todo, que prueba al justo porque es su voluntad y es su soberanía, y que el resultado final es favorable para que los que esperan y confían en Él. Le invito a que esté de pie en esta tarde.